Continuamos con más Informalísimos por Canal 7 y vamos a presentarlo a él, nuestro nuevo columnista también acá, que bueno, todos los días, lunes también lo tenemos acá presente con nosotros. Él es Roque Argüello. Bienvenido, Roque, para hablar de cooperativas. Muchas gracias, buen día. ¿Cómo andas, Roque? ¿Todo bien? Bienvenido como siempre. Como siempre. Todo tranquilo. Bien, sí. Che, Roque, mira, estamos hablando un poquito afuera del aire, ¿no? Sí. Y hay temas, dice, tuvimos a hablar con el señor Argüello. Claro. ¿Podría explicarnos ahora un poquito a la audiencia, a nosotros, siguiendo la línea con que pusiera el contador? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Sobre el proceso de organización de una empresa cooperativa. Así es. Vamos a hablar un poquito de esto que justamente nos parece bastante relevante y volver a reiterarlo por ahí, Roque. Vamos a recordarle antes de exponer todo esto que tiene que ver con las cooperativas, que el pasado lunes estuvimos ya hablando de los 19 años de la cooperativa, de Tecnicop y su rol histórico, digamos, también en lo referente a la utopía, la ciencia y la academia, que nos pareció bastante importante. Bueno, ahora sí, si podemos destacar más o menos la organización. El proceso de Así es, la continuidad justamente del contador Aquino que había tomado antes de esa fecha, ¿no? Sí, me parece muy importante la propuesta porque no podemos dejar colgado lo que explicamos una vez, la gente se engancha y después como que cortamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y como esto pretende ser básicamente un mensaje, pero capacitador, educador para la comunidad, sí, en ese sentido habíamos hablado en un principio del 2011, ¿no es cierto?, cómo se produce el proceso de una organización grupal a los fines de ir culminando y desembocar como objetivo principal en constituir la empresa cooperativa. Hablábamos de las dificultades, sí. Hablábamos de ese proceso de organización. Bien, el contador Aquino justamente hablaba de ese proceso y hablaba de los órganos ya de la entidad cooperativa. Y hoy vamos a tratar entonces de tocar dentro de ese proceso. Procesos son las partes que se dan, las etapas que se dan en una organización. Entonces, los problemas que existen en ese proceso. Porque venimos de distintos, digamos, grupos sociales, de distintos ámbitos. No es lo mismo, decía yo el otro día, que un campesino, que una persona que trabaja en una industria o en la administración pública, pero las necesidades son comunes. Entonces, cuando está la intencionalidad de formar la cooperativa, están los objetivos, pero resulta ser que carecemos de las herramientas para trabajar en grupo, porque comienzan los conflictos. Exactamente. A mí no me cayó bien la cara de José, resulta ser que Karen es así, que Fanny dice una cosa, que Roque dice una cosa. Entonces hay todo un grupo de elementos que crean conflictos. Entonces, ¿cómo resolvemos este conflicto? ¿Cómo? Porque en principio de este marco que yo estoy hablando, la mayoría tenemos una conciencia ingenua. Es decir, no sabemos qué es lo que nos pasa. Sabemos que necesitamos comer, vestirnos, que nuestro hijo estudie, que yo resuelva mis problemas laborales, pero no tengo la herramienta de por qué ocurren esas cosas. Bueno, esa es una etapa de la conciencia del hombre. ¿Con qué resolvemos eso? Con el conocimiento. Entonces, a medida que nos capacitamos, estudiamos los roles, las funciones que deben tener cada uno en el grupo, vamos a ir resolviendo. Entonces, de una conciencia ingenua vamos a pasar a una conciencia más crítica. Ese hombre que tiene ya una conciencia crítica ya sabe el problema que tiene, ya sabe los problemas que tiene y a su vez empieza a analizar los por qué, pero seguimos sin las herramientas de cómo resolver el problema. Entonces, estamos en esa etapa de una conciencia crítica del ser humano dentro de ese grupo. Porque debe ser muy difícil traer todo algo homogéneo en cantidad de personas que tienen mucha opinión. Sí, señor. ¿Quién va a ser líder? ¿No? El líder, bueno, va a ser siempre. Pero ¿por qué va a ser el líder, por ejemplo? ¿No? O el jefe. Hablando de líder, también ¿suele existir algún tipo de... Claro, ahí en ese proceso va a ocurrir lo que, esa palabra que vos decís, el líder. Van a ser un líder, o dos o tres, que es mejor cuando más. Entonces van a empezar a competir también por el liderazgo. Bueno, esas cosas debemos tener muy en cuenta dentro del proceso de organización grupal, porque vamos a trabajar juntos, que los objetivos son mayores. Entonces, ese es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta cuando empezamos a ver los liderazgos. Y esos liderazgos, cuando hay más de uno, va a haber problema también. Pero ¿quién va a resolver eso? El debate, la discusión. Hablábamos de una democracia participativa, es decir, vamos a ir reuniendo herramientas y elementos de debate. Entonces va a ir disminuyendo el nivel. ¿Y quién va a tomar la posta? El que va a conducir. El que más sabe,
generalmente, el que más tiene características de líder, porque son dos cosas distintas, el conductor y el liderazgo. Uno puede ser a veces conductor, pero no líder. A veces uno es líder y no es conductor. Entonces, todos esos elementos conjugan dentro de ese proceso de organización y hay que estar muy puntilloso a la hora de observar. Bien, entonces hablábamos de 3 etapas. Por un lado los conflictos, por otro lado la etapa de conciencia. Una era la ingenua, que prácticamente carece ese hombre de los elementos, de las herramientas rudimentarias para resolver su problema. Pasamos a una conciencia crítica, ese hombre ya va a tomar conciencia en el grupo. Ya va a haber estos conflictos, estos problemas, sí. Pero se van identificando. Tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir preparándonos y vamos a llegar a una conciencia crítica, a una conciencia organizativa, que es ya cuando todos ya sabemos nuestros roles, nuestras funciones, y de eso hablaba el otro día el contador Aquino, dentro de la estructura de lo que era lo orgánico de una cooperativa, de una empresa. Estaba digamos, el órgano ejecutivo, que era donde está el presidente, está el secretario, está el tesorero, los vocales. Después tenemos el órgano deliberativo, que va a ser la asamblea. Es decir, se delibera y se debate. Después tenés el organismo de control, que va a ser el síndico. El síndico va a defender y va a controlar al ejecutivo, a esa organización ejecutiva, para ver si hacen bien los papeles, a ver si hacen bien las cosas. Es decir, todo un cúmulo de elementos, de herramientas que se van procesando en ese proceso, y valga la redundancia, para ir resolviendo los problemas. Entonces, esto es tan importante para el éxito de la organización, no solamente la cooperativa, sino que para cualquier tipo de organización, para cualquier tipo. Y dentro de eso juegan el rol importante, los valores que hablamos, la democracia participativa. ¿Se acuerdan que hablamos cómo juega eso? Muy importante. Y esto que digo es muy importante porque ¿en qué tipo de sociedad vivimos? Vivimos una democracia participativa en nuestras organizaciones. Nuestros dirigentes sociales, llámate sindicatos, cooperativas, ONG, son democráticos, llaman a asamblea, hacen capacitación y educación capacitación y educación dirigencial. Es decir, todas estas cosas tenemos que vincular para ir abriendo a una sociedad que requiere cambios. Y ahí entra otra vez el rol histórico cuando hablábamos de nuestra organización. Es decir, ¿qué es lo que pretendemos? Esto. Es decir, concientizar a la gente de que es posible recurrir a herramientas teóricas y después llevar a la práctica. De la práctica a la teoría. Y así sucesivamente vamos caminando hacia una organización social distinta de la que tenemos. ¿Y por qué digo distinta? Justamente cuando hacía la pregunta, la respuesta está a la vista. Es decir, la mayoría de las organizaciones están careciendo de ese liderazgo y de esa dirigencia que requiere a partir de las bases, a partir de la participación de todos. Porque la gente quiere participar. A partir de tu experiencia, por ahí, cuando se empieza a formar algo, las discusiones o las peleas más comunes, por ahí, que no llegan a un acuerdo, ¿no? Porque se hace muy intensa, como decís, se hacen grandes debates también. Seguro. Y vos, como, ¿por dónde lo ves? ¿Cuáles son lo más fuerte del ser humano actualmente? Por ejemplo, es el ego. O sea, el ego como entendida individualista. Es decir, nos presentamos, supongamos que hoy convocamos una reunión, entre nosotros, lo que estamos acá, y de repente tenemos que hablar de cosas profundas. Y cada uno tiene su propia historia personal. ¿Qué es lo que empieza a saltar? Es la desconfianza, nos miramos de reojo. Esos dos elementos muy fuertes, el individualismo, no me gustó la cara de aquel. Y más sabiendo que por ahí tiene que poner un capital. Claro, no me gustó la cara de aquel, ¿cómo va a funcionar? Yo desconfío de ese tipo. ¿Qué historia tiene ese tipo? ¿De dónde viene? Es decir, varios elementos conjugan a la vez. Entonces eso, en el trabajo grupal vamos a ir resolviendo el problema. Es decir, primero hay varios elementos, las cuestiones afectivas. Por ejemplo, yo observo acá desde que vine y ¿qué logramos? Nos encontramos y nos saludamos afectivamente. Entonces logramos eso es muy importante ya en el grupo, lo afectivo. Después vamos a pasar a otra etapa, es decir, a contarnos nuestras historias personales, grupalmente, o quizás primero individualmente, pero eso después desembocamos en la organización y vamos resolviendo. Vos sabés que me enteré de que José tiene un problema y no sabía que tenía ese problema. Karen me estaba contando que tenía tal problema. Bueno, y busquemos la resolución de ese problema, pero de manera conjunta. Es decir, todo va concatenado, todo va vinculado y podemos ir resolviendo. Ahora, ¿qué es lo hermoso de esto? Que todos somos seres humanos y tendemos a querer superar nuestras miserias morales. Es difícil, seguro, pero tendemos
a inclinarnos el hombre quiere superarse permanentemente. Y esto lo logramos con la organización, con esa conciencia organizativa, con el conocimiento, con la praxis, es decir, con la práctica cotidiana de lo que buscamos, es decir, el trabajo cooperativo diario. Esto va a ir superando esas etapas. Después hay un concepto que a lo mejor Alejo, acá el doctor también dijo en algún momento, el afecto societario. Dentro del grupo, el afecto societario, que es esto que decía hoy, cuando empezamos a vernos martes y jueves o los domingos a reunirnos sobre temas específicos, dialogar, se va creando un ambiente de afecto societario. Entonces, estos son elementos de la organización dentro del proceso grupal. La historia personal, decía. ¿Qué otra cosa? Los conflictos, los liderazgos, las disidencias. Va a haber disidencias, desconfianza, choques. Todos estos elementos se dan en el grupo. Sí, me imagino, porque puede venir un profesional y se encuentra con otra persona que por ahí es un buen orador y tiene también alma de líder, pero también está el otro que es un profesional, vamos a poner un contador o un abogado que quiere. Entonces como que se enfrentan ahí las discusiones, bien, ¿no? Pero cuando los objetivos, a partir de la explicación, de la capacitación, de la educación, en cuanto a los objetivos que perseguimos, como son mayores, empieza como a sostener esto, los objetivos. Decimos, con esto tenemos posibilidad de salir económicamente, con esto tenemos la posibilidad de conseguir trabajo, con esto tenemos la posibilidad de educarnos y educar a nuestros hijos. Entonces, cuando los objetivos son mayores, el ser humano empieza a plantearse cosas y hacerle ver también a ese ser humano de que está equivocado en ese planteo. Porque no pasa porque yo sea contador, o sea abogado, o sea licenciado, o sea técnico. No pasa. Pasa por el factor humano que tenemos que superarnos. Entonces, ahí es donde salen las miserias morales. ¿Cómo resolvemos las miserias morales? Con los principios y valores de la doctrina cooperativa. Con eso resolvemos. Y vuelvo al ejemplo, porque esto es muy fuerte en nuestra sociedad, del cristianismo. ¿Se acuerdan cuando ustedes hicieron la primera comunión? ¿O ya no hicieron? Sí, yo hice la primera comunión. Entonces, ¿qué nos enseñaban? ¿Qué nos enseñaban la primera comunión? Que tenía los 10 mandamientos. Sí. No robarás, respetarás padre y madre, no matarás, no calumniarás. Hay un montón de principios. No fornicarás. No fornicarás. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? El límite era eso. Sí. Esto pasa lo mismo con los valores y principios. ¿Cuál es el límite? Mis valores, o sea, hay que incorporar valores al ser humano en donde le diga, la democracia es participativa, pero si dijimos que es participativa, debatamos. Yo también tengo razón, sí, yo también quiero participar. Ya hay un debate. Se trata de escuchar la opinión. Claro. ¿Qué pasa, Roque, si uno, por ejemplo, no cumple con algo? Y el mismo grupo, dentro de ese proceso, lo va a empezar a criticar fuertemente. Lo critica directamente, no hay posibilidad. No, y la crítica es una herramienta, ojo. Claro, sí. La crítica es una herramienta al efecto de mejorar. Sí. Entonces la crítica empieza a sentirse más duro. Ese ser humano o se adapta al grupo o se va. Porque acá ya hay un objetivo. Sí. Entonces, o se adapta al grupo o se va. ¿Se acuerdan de las escuelas? Sí. Cuando entramos todos y nos conocemos, por ejemplo, en segundo grado. Y de repente caen chicos jóvenes, nuevos, un grupo lo trae, otro medio que lo rechaza, pero después se integra. Sí. Pero el grupo que de primer grado veníamos es lo que conducimos hasta que terminamos. Claro, sí. Eso se da, ¿no? Y esto también se da en esto del orgánico, nada más que ya con funciones específicas, con roles específicos, que hay que ir trabajando permanentemente a los efectos de desembocar en esa organización tan necesaria que es la empresa cooperativa, que nos va a resolver los problemas económicos, sociales, culturales y políticos. Esta es la cuestión, ¿no es cierto? Sí. Y insisto con los valores y principios, porque va a ser el sostén ideológico de ese grupo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la democracia que nosotros tenemos, ¿de qué? Nos hablan de valores, nos dicen cuáles son los límites, se debate la democracia que tenemos actualmente, se discute o son unos cuantos que decimos entre comillas cabezones que vienen y ordenan y ejecutan. Sí. Bueno, esto no es así en una empresa cooperativa, o al menos no debiera ser así. ¿Por qué? Porque para la superación, indudablemente que tenemos que ir capacitando, debatiendo, practicando todos los días para esa superación. Un diálogo constante, totalmente comprensivo por parte de los que están en la reunión. Así es. Los que están debatiendo, eso es cierto. Sí. Conversar mucho, diálogo y llegar a una capacitación, insisto, valores, praxis,
praxis, cuando digo práctica permanente, porque la teoría sin la práctica no va, y la práctica sin la teoría no va, o sea, van juntos. Hoy aprendimos esto, llevamos a la práctica. De aquella práctica venimos y otra vez analizamos qué errores cometimos, cuáles estuvieron bien, y vamos corrigiendo. Es decir, con un proceso de ida y vuelta. Así que veo que la directora acá nos hace señas que tenemos que redondear. Bueno, Roque Argüello, muchísimas gracias por estar acá. Te esperamos pronto entonces. Como siempre, nuestro agradecimiento, y estaremos el lunes seguramente. Claro que sí. Para hablar de cooperativas. Así es. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, vamos a un temita musical. Ya regresamos. No se olviden que tenemos el sorteo del carrito, así que manden sus mensajes. 7 espacio Cáceres, espacio tus datos personales al 22020. Ya regresamos.